Lección del día martes, y en este día la lección nos presenta un tema que realmente es mucho más que interesante, porque este tema puede ayudarle a usted a tener no solamente seguridad, sino a estar salvo de muchas cosas. El dominio que la humanidad tiene sobre toda la tierra indica que nuestro dominio no tiene límites. ¿Acaso el ser humano puede hacer y deshacer sin límites? Bueno, de esto es lo que nos está hablando aquí la lección. Dice aquí que la historia bíblica indica que el dominio, que también puede entenderse como mayordomía, tiene que tener límites. Oiga bien, tiene que tener ¿qué? Límites. De tal manera que Dios le dijo a Adán que del árbol del conocimiento y del mal no podría o no debería comer. Le estaba totalmente prohibido. Piense por un momento, él podía comer de todo lo que había en el huerto del Edén. Tanto había que no se lo iba a poder acabar. Pero había un árbol que él no debería tocar ni tampoco comer. Y aquí es donde Dios establece, por así decirlo, un límite para darle seguridad de vida a Adán. Adán y Eva traspasaron los límites que Dios le había puesto. El dominio de ellos, la creación todavía está sufriendo por ese traspaso de los límites que Dios les había puesto. La lección de este día nos lleva a Éxodo capítulo 20 del versículo 1 al 17, y como usted sabe, aquí nos presenta qué clase de límites Dios establece con su pueblo para darles seguridad, protección y preservarles la vida. Esto es a saber la ley de los 10 mandamientos. En Éxodo 20 se encuentran estos mandamientos, y el propósito de Dios al poner estos límites era para darles seguridad. Aunque muchos de estos mandamientos tienen la expresión no matarás, no robarás, no codiciarás, aparentemente son negativos, pero en realidad lo que Dios está queriendo es proteger, es dar seguridad. Cuando usted le dice no a su hijo o no a su hija, es porque quiere protegerlo. De tal manera que aquí vemos que en toda la historia humana siempre ha habido personas que han querido traspasar los límites y tener y abusar con el dominio. Estas personas dominadas por el enemigo son arrastradas para hacer cosas que no tienen ellos un control legítimo. O sea, en otras palabras, abusan de la autoridad, del poder y del dominio que de alguna manera Dios ha depositado sobre ellos. Y esto tiene que ver hasta con los gobernantes de la tierra, porque Dios es el que quita y pone reyes, pero ellos son los que terminan muchas veces abusando. Dice aquí que el enemigo fue el que tomó el poder. Dice, el dominio fue desvirtuado y llegó a ser una dominación con hegemonía, podría yo agregar. De tal manera que hay otros que rehúsan aceptar el control sobre aquellos que debería estar bajo su dominio. O sea, nosotros perdimos desde el origen de la caída la facultad del dominio propio. Perdimos el control de la voluntad. Perdimos, por así decirlo, la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Por eso hoy vemos que no hay límites, hay mucho abuso. Dice, hay otros que rehúsan aceptar el control sobre aquellos que deberían estar bajo su dominio. Ahora, en este día la lección nos lleva o nos pone, como por así decirlo, como referencia, y nos muestra lo que hizo el pecado en el hombre, que perdiera sus facultades. El dominio original se perdió totalmente, de tal manera que hoy podemos ver que usted puede traspasar las leyes, y al traspasar las leyes usted se va a enfermar. Por ejemplo, usted puede estar comiendo saludable, pero puede ser que coma algo que sea saludable, pero puede abusar de comer exageradamente eso, y ahí está violando un principio de salud. Puede estar comiendo mal o mal alimentándose, entonces usted puede caer enfermo o enferma. De esta manera traspasamos los límites, y así es como perdemos la salud. De tal manera que hay que tener un dominio y un límite, un control. Hay muchas cosas que están dentro de nuestros límites actuales de responsabilidad. Por ejemplo, el control de nuestras vidas personales. Necesitamos entender cuáles son nuestros límites y entonces actuar como fieles mayordomos dentro de esos límites. Cuando usted traspase los límites, usted va a enfrentar consecuencias.
Si son las leyes de la salud, va a caer enfermo. Si son cualquier otra ley, esto va a traerle consecuencias. Y en este día nos presenta lo que es la ley de Dios. Ahora, Dios estableció límites para que el ser humano tuviera gobierno de sí mismo y él tuviera, por así decirlo, dominio de sí mismo. Hoy en día se oye hablar mucho de lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad de mantenerse sereno, bajo control en momentos difíciles. Pero yo me he dado cuenta que además de esta conocida como la inteligencia emocional, hay otras leyes de la salud, como por ejemplo, en este día la lección nos manda al libro de Mateo en el capítulo 7, donde nos da muchos consejos para no traspasar las leyes de la sana convivencia o de las relaciones humanas, como nosotros le conocemos. Versículo 1 del capítulo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está dentro del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Oiga, está diciendo el reproche tremendo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. El versículo 12 de este mismo día dice algo poderoso que nosotros conocemos como la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. De tal manera que las leyes sociales, las relaciones humanas, se han perdido también. ¿Producto de qué? Producto de la caída. Entonces, esto de la ley o de la inteligencia emocional, yo me he dado cuenta que tiene que haber también inteligencia paternal, tiene que haber inteligencia maternal, tiene que haber inteligencia conyugal, tiene que haber inteligencia social, laboral, inteligencia emocional en todos los aspectos. Y esto podría decirse que son límites que Dios nos ha regalado. ¿Para qué? Para preservarnos del mal, para guardarnos de la enfermedad, para mantenerlos lejos de todo aquello que pueda perjudicarnos. Por eso Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No matarás, no adulterarás, no robarás, honrarás a padre y madre. Todos estos mandamientos son límites. ¿Para qué? Para que tú y yo preservemos la vida, además de la salud y muchas otras cosas más. Aprendamos de la lección del día miércoles y descubramos qué nos enseña en este día de lección con este poderoso mensaje que es el cuidado de la tierra.